antes de que nos vendieran vampiros que ponen caras inquietantes y brillan cuando les da el sol. O asesinos enmascarados que repiten la misma rutina sangrienta hasta el aburrimiento, que además se pelean con un tipo que usa garras. O payasos que parecen recién despedidos de un circo barato y que aparte les encanta andar metidos entre las alcantarillas buscando a su próxima víctima. Mucho antes de eso, en México el miedo tenía otro rostro. Aquí no necesitábamos efectos reciclados ni sustos baratos. Nuestro terror viene con raíces profundas, una tradición arraigada, y posiblemente de un ser que aún sigue respirando bajo tu cama. Pero como debe de ser, primero te voy a presentar a los monstruos, demonios o entidades más aterradores que surgieron del celuloide nacional. Y después, te contaré la historia resumida magistralmente de cada película, con datos únicos y por qué deberías verla. Muchas de estas películas quedaron grabadas en nuestra psique e hicieron que nos durmiéramos con la luz encendida. Arrancamos con un clásico de culto. Hasta el viento tiene miedo, del director Carlos Enrique Taboada, filmada en 1968. El viento no sopla, susurra venganza. La entidad es Andrea, el fantasma de una joven que se quitó la vida, una figura que aparece entre susurros, en llantos ahogados, en puertas que se abren solas. Andrea no busca asustar, busca ser escuchada. Pero su dolor arrastra a quienes la ignoraron hacia el mismo abismo. Carlos Enrique Taboada construyó aquí una obra maestra del terror psicológico. No hay monstruos, no hay sangre, pero el ambiente es tan denso que parece que respira. Y en cada rincón, se oye el viento. Y sí, da miedo. Todo se desarrolla en un internado aislado. Una estudiante muerta. Un secreto que nunca debió salir a la luz. Así comienza esta joya del cine de terror mexicano, donde el miedo no grita, te habla al oído. La joven Andrea se quitó la vida, pero su historia no terminó ahí. Ahora, su espíritu recorre los pasillos del colegio, buscando justicia o venganza. Y el viento, ese que se cuela por las ventanas y mueve las cortinas, no es solo clima, es advertencia. Dato destacado, revolucionó el terror psicológico mexicano con protagonistas femeninas y atmósfera opresiva. Fue censurada por abordar temas sensibles, como el poner fin a su vida y la represión emocional. Porque recuerda, en el cine mexicano, hasta el viento tiene miedo. La tía Alejandra, del director Arturo Ripstein, filmada en 1979. El verdadero terror vive en casa. La entidad, la tía Alejandra, la bruja silenciosa, no necesita levantar la voz. Su poder está en lo oculto, en lo que no se dice. Una bruja moderna, sin calderos ni hechizos recitados. Solo una mente poderosa y oscura. Este clásico del cine de terror mexicano nos recuerda que el mal no siempre viene de afuera, a veces vive contigo, se sienta en tu mesa y te observa dormir. Se trata de una tía anciana que llega a vivir con una familia. Parece frágil, callada, hasta encantadora. Pero pronto, las cosas cambian, objetos que se mueven solos, niños que cambian de actitud y muertes que no tienen explicación lógica. No hay escobas, ni conjuros, ni aquelarres. Solo miradas largas, silencios incómodos y una presencia que convierte el hogar en una trampa. Dato destacado, introdujo el terror doméstico. Está inspirada en una historia real de una mujer acusada de brujería que murió maldita por sus propios nietos. Y si el verdadero miedo no se esconde bajo la cama, sino en la habitación de al lado, la tía Alejandra no asusta con gritos. Aterrorizó a toda una generación con tan solo una mirada. Más negro que la noche, del director Carlos Enrique Taboada, filmada en 1975. Maltrata al gato y prepárate para lo peor. La entidad, Becker, el gato vengador y su dueña también. Becker no es un gato cualquiera. Es el vínculo entre este mundo y el otro. Un guardián de lo oscuro. Su muerte desata la furia de una bruja que no descansa y que convierte la casa en una trampa sin salida. Terror elegante, sobrio y tenso. Más negro que la noche no necesita sangre ni efectos exagerados. Solo miradas, sonidos lejanos y un ambiente que te atrapa. Porque aquí, el verdadero castigo viene con garras. Todo comienza cuando 4 mujeres heredan una casona antigua.
Solo hay una condición: cuidar al gato de la tía muerta. Parece fácil, hasta que el gato muere. Y entonces, la casa deja de estar en silencio. Ecos, sombras, puertas que se cierran solas. Una presencia comienza a hacerse notar. Y no viene sola, es el espíritu de la tía y su fiel gato, de regreso desde el más allá. Dato destacado: primera película de terror mexicano con un gato como ente vengador. El gato Becker se volvió un ícono del cine de horror nacional. En la película el director, Carlos Enrique Taboada, aparece en un breve cameo. ¿Quién dijo que lo sobrenatural no tiene elegancia? Más negro que la noche es una advertencia con forma de maullido. Y no hay segundas oportunidades. El libro de piedra, del director, Carlos Enrique Taboada, filmada en 1969. Un niño invisible, una estatua eterna y una niña que ya no juega sola. La entidad, Hugo, el niño fantasma. Una estatua olvidada en el jardín, un libro lleno de secretos y una niña que habla sola, o eso parece. Hugo está ahí, observa, influye, nunca parpadea. No necesita moverse para alterar la realidad. Su poder es la sugestión y eso lo hace aterrador. No hay sobresaltos repentinos, no hay monstruos evidentes, pero hay tensión pura. Hugo es el espectro clásico, callado, paciente, vengativo. Y esa calma es justo lo que más incomoda. Se trata de una niña que asegura tener un amiguito. Nadie lo ve, nadie lo escucha, pero todos comienzan a sentir su presencia. Se llama Hugo. Y aunque parece inofensivo, no tiene nada de imaginario ni de amigable. El libro de piedra es una joya del cine de terror mexicano que no necesita gritos, sangre ni efectos exagerados. Juega con algo más profundo, la mente infantil y su fragilidad. El director convierte la inocencia en una pesadilla silenciosa y profundamente inquietante. El libro de piedra fue el primer gran paso del cine mexicano hacia el terror psicológico infantil. Y lo logró con elegancia y oscuridad. Dato destacado: considerada una de las obras maestras del terror infantil mexicano. Hugo jamás se mueve, pero su presencia domina toda la película. ¿Quién dijo que el verdadero miedo tenía que gritar? A veces, basta con que te mire y no se vaya nunca. La loba, del director, Rafael Valedón, filmada en 1965. No necesita luna llena, basta con que la traiciones. La entidad, la loba, una mujer maldita, una mujer vengativa, vaya sorpresa. No es la clásica criatura de colmillos desbocados. Es una mujer herida que carga con la licantropía como castigo o como liberación. Aquí la furia femenina se convierte en garras y aullidos. No hay redención, solo justicia con colmillos. Una cinta que mezcla tragedia, romance y horror, pero que también lanza un grito, el de una mujer que ya no se deja casar. La loba es la precursora del terror feminista en el cine mexicano. Y aún hoy, ruge con fuerza. Se trata de una mujer marcada por una maldición. Pero más que una bestia, es una respuesta salvaje a una sociedad que la condena. En un mundo donde los hombres dictan las reglas, ella se transforma, no por instinto, sino por furia. Dato destacado: la loba fue la primera mujer lobo en el cine mexicano, abriendo camino al terror desde una perspectiva femenina. Años después, Shakira cantó, "La loba está en el armario". Pero en 1965, la loba ya había salido, con garras y colmillos, y sin pedir permiso. Porque esta loba no factura, muerde y te contagia de rabia. Con De la Bud, el vampiro. Del director, Fernando Méndez, filmada en 1957, llegó a México en ataúd y con hambre de cuello fino. La entidad, el conde Carol Labud. Olvídate de Transilvania. Este vampiro viene directo de Guanajuato. El conde tiene todo lo clásico: capa negra, colmillos afilados y una mirada hipnótica que paraliza. Pero la historia se mezcla con lo mexicano: haciendas, supersticiones rurales y mujeres atrapadas no solo por el terror, sino por el machismo oculto de la época. Este personaje fue un parteaguas en el cine de horror nacional, tan popular que inspiró secuelas y múltiples imitaciones. Antes de que los luchadores entraran en escena para enfrentar monstruos, México ya tenía a su propio Drácula con estilo y sangre fría.
El primer vampiro mexicano no pidió permiso para morder. Un tributo a la tradición gótica europea, pero con un toque muy nuestro. Dato destacado, Germán Robles redefinió al vampiro latino con elegancia y mirada letal, dejando huella antes que Hollywood. Veneno para las hadas, una más del director Carlos Enrique Taboada, filmada en 1984. Niñas jugando a la brujería, hasta que deja de ser un juego. La entidad, Flavia, una niña oscura, la reina del juego macabro. No hay hechizos, ni efectos especiales, ni apariciones fantasmales. Aquí, el miedo se construye con silencios, miradas y pequeñas acciones que escalan hasta lo aterrador. La sugestión es la verdadera arma, y la inocencia, la verdadera víctima. Dos niñas. Una, rica, inocente y confiada. La otra, fría, manipuladora, y quizás, realmente bruja. El terror no viene de fantasmas ni monstruos, sino de la mente y la crueldad infantil. Veneno para las hadas es una obra maestra del horror infantil mexicano. Taboada logra lo imposible, convertir la imaginación y el juego en un escenario de terror psicológico brutal, donde el enemigo más peligroso es el miedo que se alimenta a sí mismo. Dato destacado, la película no muestra brujas reales ni utiliza efectos especiales, pero el terror psicológico que provoca es profundo y duradero. Ganó 5 premios Ariel y fue prohibida en varios colegios religiosos por su temática inquietante y subversiva. La Llorona, del director René Cardona, del año 1960. La leyenda clásica cobra vida con toda su furia. La entidad, La Llorona, es una película de terror mexicana que adapta la legendaria historia de la madre que asesina a sus hijos y queda condenada a vagar llorando por ellos. La cinta mezcla presente y pasado, relatando cómo un grupo investiga apariciones sobrenaturales que los llevan a descubrir el origen colonial de la maldición. Con una atmósfera sombría, actuaciones destacadas, especialmente de María Elena Márquez, y un enfoque más trágico que aterrador, esta versión muestra a La Llorona como símbolo del dolor, la traición y la culpa. No se trata solo de un espíritu vengativo, sino de una figura profundamente humana marcada por el abandono y la injusticia. La Llorona de René Cardona es un clásico del cine de terror nacional, más reflexivo que efectista, que retrata una de las leyendas más oscuras del folclore mexicano con respeto y profundidad. Dato destacado, fue la primera vez que La Llorona llegó al cine con una fuerza dramática y una estética gótica impresionante. El maquillaje de La Llorona causó pesadillas reales entre el público de todas las edades. Profelino sabe lo que hiciste, si ya llegaste hasta aquí y no has dado like, Profelino lo sabe. Es tu decisión si quieres despertar con unas bonitas notificaciones o con una presencia resentida en la esquina de tu cuarto. Después de esta amable recomendación, vamos con la siguiente película. Santo contra las mujeres vampiro, del director Alfonso Corona, filmada en 1962. Entidad, mujeres vampiro bajo el dominio oscuro de una reina poderosa, una amenaza que mezcla misticismo y violencia con un toque de sensualidad peligrosa. El santo, ícono nacional y héroe enmascarado, se enfrenta a un peligro mucho más oscuro, un clan de mujeres vampiro lideradas por la temible reina Sorina. Aquí el vampirismo se mezcla con rituales ocultistas, capillas subterráneas y un terror que combina el horror gótico con un erotismo atrevido para su época. Estas vampiras no son las dulces figuras románticas a las que estamos acostumbrados, son seductoras y letales, listas para chupar no solo la sangre, sino también el alma. Y el santo no está para juegos ni coqueteos, lo que sigue son peleas épicas, acrobacias imposibles y murciélagos por todos lados, que vuelven esta película un clásico del cine de culto mexicano. Dato destacado, este filme fue pionero en fusionar el cine de luchadores con el terror y además conquistó a la audiencia en Europa, ampliando el legado internacional del santo. Santo y Blue Demon contra los monstruos, del director Gilberto Martínez Solares, del año 1970. Las entidades, los monstruos clásicos del terror tropicalizados para la pantalla mexicana, enfrentados a los peleadores enmascarados, guardianes de la justicia con puños y acrobacias. Imagina un Avengers del horror mexicano, pero en vez de superhéroes, tienes a los íconos de la lucha libre enfrentándose a los monstruos clásicos más temidos, Frankenstein, el hombre lobo, la momia, Drácula y más. No esperes una trama complicada, aquí se va directo con batallas cuerpo a cuerpo,
en escenarios que mezclan ruinas prehispánicas y calabozos coloniales, dándole un sabor único y muy mexicano a estas leyendas universales. Gilberto Martínez Solares, un maestro del cine de luchadores y terror nacional, dirigió esta joya que fusiona el terror, la acción y el humor involuntario en una mezcla gloriosa e inolvidable. Estas películas fueron clave para democratizar el cine de horror en México, llevándolo a las masas, a los niños y a la cultura pop popular. Esta cinta es una joya que mezcla terror, acción y risas inesperadas, puro cine de culto mexicano. Vacaciones de terror, del director René Cardona, filmada en 1989. La entidad, un espíritu vengativo atrapado en una muñeca maldita y objetos poseídos que desatan el horror en una familia. Una muñeca poseída, una casa con pasado oscuro y un espíritu vengativo que no piensa dejarte en paz. Así comienza este clásico del terror mexicano moderno que retoma la esencia del folclore y las leyendas urbanas, pero con un giro ochentero lleno de efectos prácticos y sustos más explícitos. La historia sigue a una familia que, sin saberlo, se muda a una casa maldita donde objetos cobran vida y un ente vengativo desata el caos. Más allá de los sustos tradicionales, la película combina terror psicológico con elementos sobrenaturales muy cercanos a nuestras creencias populares, como la muñeca poseída que se convirtió en un ícono del cine nacional. René Cardona logró aquí la transición perfecta entre el terror clásico y el moderno, con ese toque inconfundible de México, miedo con sabor local, rituales y folclore que se sienten cerca, aunque estés viendo una película de muñecas que dan miedo. Dato destacado, considerada precursora de la icónica Annabelle, esta muñeca poseída abrió camino al terror de muñecos malditos en el cine internacional. Pedro Fernández no solo actúa, también canta el tema principal, y sobrevive a esta pesadilla. Macario, del director Roberto Gabaldón, filmada en el año de 1960. La entidad, la muerte, representada como figura campesina, poderosa y neutral, más temida y profunda que cualquier monstruo, hambre, muerte y un miedo existencial que no parece de este mundo. En esta obra maestra nominada al Oscar, la muerte no es solo un final, sino un personaje vivo, juez implacable y casi una amiga cercana. Macario, un humilde campesino obsesionado con cumplir su sueño de comer un guajolote en paz, se encuentra con tres figuras simbólicas, el diablo, Dios, y la más imponente de todas, la muerte. Esta última, vestida con ropajes campesinos, aparece como una fuerza neutral, ni buena ni mala, pero absolutamente poderosa y digna de respeto. Esta visión mexicana de la muerte, fuertemente influenciada por las tradiciones del Día de Muertos y el fatalismo prehispánico, rompe con el arquetipo europeo de la parca, creando una presencia única que roba cámara y te cala hasta los huesos. Dato destacado, fue la primera película mexicana nominada al Oscar, que marcó un antes y un después en el cine nacional. La muerte fue interpretada de una manera sobria, enigmática y casi hipnótica, quien con su rostro sereno y voz profunda, representó una muerte alejada del terror y más cercana a la resignación filosófica. Aunque no es una película de terror tradicional, Macario es una joya que te deja helado. No encontrarás monstruos ni sustos fáciles, pero sí un encuentro inquietante con lo inevitable y un reflejo poderoso de la cultura mexicana. Aunque no se menciona directamente la frase, vamos a comernos un pollito, siento que la película Macario bien pudo haber influido en el origen o la popularización de esta expresión. Y para el gran final, Alucarda, del director Juan López Moctezuma, del año 1977. La entidad, Alucarda, una joven aparentemente inocente que se convierte en catalizadora del mal. ¿Está poseída? ¿O es simplemente la única cuerda en un mundo de fanatismo? Monjas poseídas, sangre por litros y una joven atrapada entre el deseo, la fe y la locura. Alucarda no es solo una película, es una experiencia que arde, grita y blasfema. Considerada una de las películas más atrevidas y perturbadoras del cine de terror mexicano, esta obra nos presenta a Alucarda, una huérfana que al llegar a un convento, desata una ola de posesiones, rituales demoníacos y horror visceral. La película toma inspiración directa de Carmilla, el clásico relato de vampirismo lésbico, pero lo lleva al límite con exorcismos, gritos inhumanos y una crítica frontal al fanatismo religioso. Todo ocurre en escenarios góticos, claustrofóbicos y cargados de tensión sexual, represión y herejía. Sí, Alucarda es brutal y bellísima en su delirio.
Dato destacado, Alucarda ha sido comparada con obras de culto como Suspiria de Darío Argento, pero con un sabor mexicano más salvaje y radical. Es precursora del cine de monjas poseídas antes de que fuera moda. Fue tan transgresora que por años estuvo censurada en varios países. Hoy, es considerada una joya gótica de culto en Europa y América Latina. Una película que no teme incendiar los dogmas y que todavía hoy provoca escalofríos y debates. Te voy a dejar los links de las películas completas que logré encontrar en YouTube. Los vas a poder ver en la descripción o en los comentarios. Porque no hay nada como ver terror clásico. El cine de terror mexicano no solo busca asustarte, quiere recordarte quién eres. Cada maldición, cada espíritu, cada monstruo, nace del mismo folclore que corre por nuestras venas. No vienen del espacio, ni de multiversos lejanos, vienen de leyendas que tus abuelos susurraban para que no salieras de noche. Por eso quiero saber, ¿cuál es tu película de terror mexicana favorita? ¿Cuál te marcó, o te hizo mirar bajo la cama, o dudar antes de ir al baño por la madrugada? Déjalo en los comentarios. Porque al nombrar tu película favorita, ayudas a que la leyenda siga viva. Y si hoy andas valiente, suscríbete a los viajes de Profelino. Si quieres seguir explorando, quédate a ver estos videos que te recomienda YouTube. Te aseguro que te van a gustar, y quién sabe, tal vez hasta descubras algo que nunca imaginaste. Desearía tener tu misma confianza. Olvida ese asunto. Ve con Gloria y disfruta con ella de tus vacaciones como yo haré con las mías. Buena suerte. Para seguir pasando un buen rato, hazlo con el mejor café veracruzano, porque con Cafelino, esto ya sería alta gama. Escanea el código o busca el link en la descripción, te atiendo personalmente y de paso apoyas al canal porque tú puedes ayudar financiando a revelar las verdades más incómodas. Deja en los comentarios si quieres que hablemos de algún otro finísimo personaje, nos vemos en el siguiente viaje de Profelino.